La noche que lo descubrí todo, estaba sentada en el suelo del baño, con el teléfono en la mano, con dos conversaciones abiertas al mismo tiempo. Una era la mía, la otra también era la mía. Llevaba 43 días siendo otra persona para probar a mi novio. 43 días mintiendo. Y en algún momento entre el día 12 y el día 40, dejé de saber cuál de las dos era la mentira. Él nunca me engañó con otra, pero yo lo perdí igual. Y lo más enfermizo de todo, fui yo quien lo hizo posible. Hay algo que nadie te dice sobre las relaciones largas. No te dicen que el problema no siempre llega como una explosión. No siempre hay gritos, ni portazos, ni mensajes descubiertos por accidente. A veces el problema llega como el frío de enero, tan despacio, tan gradualmente, que cuando te das cuenta de que tienes frío, llevas semanas temblando sin saberlo. Así fue con Marcos. Llevábamos 2 años y 4 meses juntos, cuando empecé a notar que algo no cuadraba. No sabía qué era, no sabía cómo nombrarlo, solo sabía que había una distancia entre nosotros que antes no existía, y que ninguno de los dos hablaba de ella. Era como si hubiéramos acordado, sin decírnoslo, ignorar el espacio vacío que crecía en el centro de nuestra vida. Marcos no era mal tipo. Eso es importante que lo entiendas. No era el villano de esta historia, aunque a veces me hubiera resultado más fácil creer que lo era. Era atento a su manera. Preguntaba cómo me había ido el día. Me abrazaba por la noche antes de dormir. Recordaba que no me gustaban los tomates en la ensalada. Pero hay una diferencia entre estar presente y estar ahí de verdad. Y él llevaba meses estando presente sin estar ahí de verdad. Al principio lo justifiqué todo. El trabajo le estresaba. Su madre había tenido problemas de salud. Era una época difícil. Me repetí esas cosas tantas veces que casi me las creí. Casi. Porque hay algo que el cuerpo sabe antes que la mente. Una tensión pequeña en el pecho cuando él tardaba en responder un mensaje. Una incomodidad que no sabía de dónde venía cuando lo veía reírse solo mirando la pantalla. Eso fue lo primero. La risa. Una noche de martes, estábamos los dos en el sofá. Yo leía. Él miraba el teléfono. Normal, ¿no? Completamente normal. Excepto que de repente soltó una carcajada corta, de esas que se escapan sin permiso, y volvió a su expresión seria tan rápido que casi pensé que lo había imaginado. Le pregunté, ¿qué fue eso? Me miró, sonrió. Dijo, nada, un meme. Y yo asentí. Le devolví la sonrisa. Seguí leyendo. Lo que no hice fue preguntarle quién le había mandado el meme. Lo que no hice fue pedirle que me lo enseñara. Lo que no hice fue decirle que llevaba semanas notando que se reía más con la pantalla que conmigo. No lo hice porque en algún momento, sin darme cuenta, había aprendido a no preguntar. Y eso, más que cualquier otra cosa, fue la primera señal de que algo estaba muy mal. No en él, en nosotros, en lo que habíamos dejado que pasara sin nombrarlo. No recuerdo exactamente cuándo aprendí a callarme. Fue gradual. Fue tan natural como dejar de regar una planta, porque ya no esperas que crezca más. Un día dejas de preguntar por algo pequeño, al día siguiente por algo un poco más grande, y un mes después te das cuenta de que llevas semanas mordiendo preguntas que se quedan atascadas en la garganta porque ya saben que no van a tener respuesta honesta. O peor, que sí van a tenerla, pero no la que quieres escuchar. Hay otra cosa que notaba y que tampoco le decía: los horarios. No es que llegara tarde de manera sospechosa, no era eso. Era más sutil. Era que antes, cuando salía del trabajo, me escribía en el metro. Un mensaje corto, sin importancia. Voy para allá. ¿Quieres que compre algo? Cosas pequeñas que en realidad no son pequeñas porque significan: estoy pensando en ti aunque no esté contigo. Esos mensajes dejaron de llegar. No de un día para otro. Fueron espaciándose. Una semana no llegaron 2 veces. A la siguiente, 3. Y sin que ninguno de los dos lo nombrara, dejaron de llegar del todo. Lo sustituí por mirarle la última vez que había estado en línea. Una manía nueva, fea, que me daba vergüenza incluso a mí. Revisaba la hora. La comparaba con cuándo me había escrito. Hacía cálculos que no quería hacer. A veces los números no cuadraban. Y yo los dejaba estar, sin preguntar, porque ya sabía lo que pasaría si preguntaba.
Estás exagerando. Estamos bien. Había intentado hablar con él. Eso también es importante que lo sepas, porque si no lo digo, parece que me quedé de brazos cruzados viendo cómo todo se deterioraba. No fue así. Hubo una noche, hace cosa de 3 meses antes de todo esto, en que le dije directamente que sentía que nos estábamos alejando, que ya no hablábamos como antes, que había algo entre nosotros que no sabía cómo describir, pero que lo sentía todos los días. Me miró con una expresión que no supe interpretar del todo, y me dijo, «Estás exagerando, estamos bien». 3 palabras, «estamos bien». Como si el hecho de que él lo dijera lo convirtiera en verdad, como si mi percepción de nuestra relación valiera menos que su afirmación de que todo iba bien. Lo dejé estar, cambié de tema. Me dije que quizás tenía razón, que quizás era yo la que complicaba las cosas. Me dije eso muchas veces, demasiadas. Fue Elena quien me lo dijo de otra manera. Elena es mi amiga de toda la vida, de esas personas que te conocen antes de que aprendieras a construir versiones de ti misma para el mundo. Nos conocemos desde los 15 años y hay muy pocas cosas que pueda esconderle, aunque lo intente. Un sábado de septiembre quedamos para tomar café. Le conté, en términos vagos, que las cosas con Marcos no estaban bien, que me sentía lejos de él, que no sabía si era algo que él estaba haciendo o algo que yo estaba imaginando. Elena me escuchó, bebió su café, y luego dijo algo que no me gustó nada en el momento, pero que no pude sacudir de la cabeza en semanas. Dijo, «Lo que me preocupa no es que él te esté engañando, es que tú ya no pareces tú». Le respondí que estaba exagerando. Ella me miró con esa cara que pone cuando sabe que tiene razón, y no va a discutir, porque también sabe que no serviría de nada. Quise preguntarle a qué se refería exactamente. ¿Qué versión de mí había desaparecido? ¿Cuándo lo había notado? Pero no lo hice. Supongo que en algún nivel ya sabía la respuesta, y no estaba preparada para escucharla dicha en voz alta. Cambié de tema. Pedimos otra ronda. Hablamos de otras cosas. Pero de camino a casa, en el metro, con los auriculares puestos sin música, porque no tenía ganas de escuchar nada, me pregunté cuándo había sido la última vez que alguien que me conocía de verdad me había dicho que parecía yo misma, y no encontré la respuesta. Esa noche llegué a casa antes que Marcos. Me senté en la cama, y por primera vez en mucho tiempo, en vez de preguntarme qué estaba haciendo él cuando no estaba conmigo, me pregunté algo diferente. Me pregunté, si yo fuera otra persona, ¿seguiría hablando conmigo? No como pareja, no como novia, como persona. Había algo en mí, en la versión de mí que existía dentro de esa relación, que todavía resultaba interesante, todavía hacía preguntas que valía la pena responder, todavía escuchaba de verdad. No lo sabía, y eso me asustó más que cualquier cosa que pudiera estar haciendo Marcos con su teléfono. Cuando él llegó esa noche, lo observé de una manera diferente. Lo observé como lo observaría a alguien que no lo conoce, alguien que lo ve por primera vez. Era guapo, sí, era inteligente, tenía esa forma de moverse por una habitación que siempre me había parecido segura, natural. Había cosas de él que todavía me gustaban. Eso también era parte del problema. No era un hombre del que fuera fácil desconectarse. Tenía una manera de reírse cuando algo le sorprendía de verdad, que seguía pareciéndome la misma que la primera vez que lo vi. Tenía gestos pequeños que seguían ahí. Dejaba siempre mi taza favorita limpia en el escurridor. Apagaba la luz de mi lado de la cama cuando yo ya me había dormido. Guardaba el último trozo de chocolate para mí, aunque le encantara. Esos gestos seguían ahí, pero ya no me preguntaba cómo estaba de verdad. Y yo ya no se lo preguntaba a él. Lo que sí vi fue lo otro. Revisar el teléfono 3 veces antes de cenar. Lo vi inclinar la pantalla hacia él cuando llegó una notificación. Lo vi desbloquearlo cubriéndolo con la palma, casi sin darse cuenta, como un gesto aprendido, como algo que ya era reflejo. Puede que siempre lo hubiera hecho. Puede que yo no lo hubiera notado hasta ahora. Puede que ahora notara todo. La idea del perfil falso no llegó de un momento a otro. No fue una decisión, fue más bien una pregunta que fui respondiendo poco a poco, casi sin darme cuenta de que lo estaba haciendo. Primero fue el pensamiento,
¿Y si le escribiera desde otro número? Luego, ¿y si tuviera un perfil que él no pudiera relacionar conmigo? Luego, ¿y si... No quiero que pienses que lo hice para atraparlo, o no solo por eso. Quería saber algo mucho más sencillo y mucho más aterrador al mismo tiempo. Quería saber si él todavía era capaz de conectar con alguien. Si la versión de él que yo recordaba de los primeros meses, la que hacía preguntas y escuchaba respuestas y se reía con ganas, todavía existía en algún lugar. Porque si existía y yo no podía verla, eso significaba una cosa. Y si no existía para nadie, significaba otra completamente distinta. Las dos opciones me daban miedo, pero necesitaba saber. Hubo un momento, la noche antes de que creara el perfil, en que estuve a punto de no hacerlo. Marcos y yo habíamos cenado juntos. Una cena normal, de esas en que no pasa nada malo, pero tampoco nada bueno. Conversación de relleno, el trabajo, una serie que había empezado a ver, si hacía falta comprar aceite. Yo lo miraba y pensaba, ¿cuánto tiempo llevamos hablando de aceite en lugar de hablar de nosotros? Después de cenar se quedó en el sofá. Yo me fui a la cama con un libro que no leí. Estuve mirando el techo durante media hora, escuchando el sonido de la televisión desde el salón, y me pregunté si eso era lo que se sentía cuando una relación se moría. No un golpe, sino este silencio continuo que se va haciendo más denso hasta que ya no sabes respirar dentro de él. Al día siguiente, creé el perfil. Usé un teléfono viejo que tenía en un cajón, uno que había reseteado hacía tiempo cuando cambié de móvil. Lo configuré desde cero, con una cuenta de correo nueva que creé desde el ordenador de la biblioteca del barrio, no desde casa. No quería que nada pudiera conectarse a mí. Para las fotos, elegí una cuenta de Instagram que encontré buscando durante casi una hora. Una chica en México. Su perfil era privado, pero tenía algunas fotos de perfil públicas, de esas que se suben sin pensar. Parte de la cara, el pelo suelto contra una ventana, la silueta en un atardecer. Nada identificable, nada que pudiera rastrearse. Sin amigos en común, sin ninguna conexión posible con mi vida. La llamé Valeria, sin apellido. Tardé una hora mirando ese perfil vacío antes de buscar a Marcos. No sé exactamente qué esperaba encontrar. ¿Que me respondiera de inmediato? ¿Que dijera algo que me confirmara lo que temía? No lo sé. Solo sé que cuando finalmente le mandé una solicitud de seguimiento y un mensaje corto, algo tan neutro como «Hola, creo que tenemos amigos en común, aunque ahora mismo no recuerdo cuáles». Me temblaban las manos. Ese mensaje me costó 40 minutos escribirlo. 40 minutos para 12 palabras. Pasé el resto de esa noche mirando el teléfono viejo. Marcos estaba en el salón viendo algo en la televisión. Yo estaba en el baño, con el agua corriendo para que no pareciera raro que llevara tanto tiempo ahí dentro, sentada en el borde de la bañera con el móvil en las manos. De vez en cuando él decía algo desde el salón, algún comentario sobre lo que estaba viendo, y yo respondía, «Sí» o «Qué fuerte» desde detrás de la puerta cerrada, sin saber exactamente qué estaba contestando. Esa noche entendí algo sobre mí misma que no me gustó. Era capaz de estar en dos lugares al mismo tiempo. El cuerpo en un sitio, la mente completamente en otro. Y lo hacía con una facilidad que me dejó un poco helada, porque significaba que llevaba tiempo practicando sin saberlo. No respondió esa noche. Tampoco al día siguiente, ni al otro. Al cuarto día empecé a convencerme de que había sido una idea absurda, que no iba a responder, que o bien no revisaba las solicitudes de desconocidos, o bien había visto el perfil y lo había ignorado porque no le resultaba interesante. Esa posibilidad también dolía, aunque no entendí muy bien por qué hasta mucho después. Y entonces, el cuarto día por la tarde, mientras intentaba concentrarme en un informe en el trabajo que no conseguía terminar, el teléfono viejo vibró dentro del bolso. Lo saqué debajo de la mesa, con ese tipo de cuidado exagerado que tienes cuando haces algo que sabes que no deberías estar haciendo. Era él. Solo había escrito, «Hola, disculpa la tardanza. Últimamente no reviso mucho esto». Nada más. Sin flirteo, sin interés evidente, sin ninguna señal de alarma. Pero respondió. Eso era suficiente para seguir. Le contesté algo igual de neutro. Que no había problema.
que yo tampoco revisaba mucho la aplicación, que había visto su perfil porque apareció en sugerencias y el nombre le resultaba familiar, aunque ahora que lo pensaba, quizás se había confundido. Una pequeña mentira dentro de la mentira grande. Me respondió en menos de una hora. Cortés. Tranquilo. Dijo que no había problema, que a veces el algoritmo conectaba a personas de maneras raras, y que si en algún momento recordaba de dónde lo conocía, que le escribiera sin problema. Lo leí 3 veces. Busqué en cada palabra alguna señal de algo que no fuera educación. No encontré nada. Era exactamente el tipo de mensaje que cualquier persona normal mandaría a un desconocido. Dejé el teléfono en el bolso. Volví al informe. Me dije que había terminado, que eso era todo, que no había nada ahí y que podía cerrar esa puerta con tranquilidad. Me lo dije durante 4 días más. Y entonces, sin que yo hubiera vuelto a escribirle, sin que hubiera hecho absolutamente nada, el teléfono viejo volvió a vibrar. Era Marcos. Había escrito: «Perdona el silencio de estos días. Es que últimamente no sé con quién puedo hablar de verdad». Me quedé mirando esa frase durante mucho tiempo. Marcos. El hombre que llevaba meses sin preguntarme nada que importara. El hombre que me había dicho que estábamos bien cuando yo le dije que sentía que nos perdíamos. Ese hombre le acababa de confesar a una desconocida que no sabía con quién hablar de verdad. Y yo era esa desconocida. Y también era la persona con quien no podía hablar. 4 días para responder. Pensé que eso significaba que no le interesaba a nadie más. Qué ingenua. Porque lo que tardó en responder no fue desinterés, fue cuidado. Durante los primeros días después de aquello no pasó casi nada. Después de aquello, del mensaje en que dijo que no sabía con quién hablar de verdad. Ese fue el día 1, el inicio real de los 43. Y eso, de alguna forma, fue peor que si hubiera pasado algo. Marcos respondía, siempre respondía, pero lo hacía con esa cortesía de distancia que usamos con los desconocidos que no nos resultan amenazantes, pero tampoco especialmente interesantes. Mensajes cortos, preguntas genéricas, el tipo de conversación que podrías tener con cualquiera en una sala de espera. Yo le seguía la corriente, respondía como Valeria, cuidadosa, sin revelar demasiado, midiendo cada frase. Era un juego, lo tenía claro. Yo controlaba las reglas, yo controlaba el ritmo, yo podía salir cuando quisiera, eso me decía. Lo que no me decía era que cada noche, cuando Marcos y yo estábamos en la misma cama y él miraba el techo en silencio antes de quedarse dormido, yo estaba repasando mentalmente cada mensaje que habíamos intercambiado durante el día. No los que me había mandado a mí, los que le había mandado a ella. Los comparaba. Era casi científico. El Marcos que me escribía a mí, eficiente, práctico, escueto. ¿A qué hora llegas? ¿Comemos en casa? Compra papel de cocina si puedes. El Marcos que le escribía a Valeria, diferente. No radicalmente, no todavía, pero con algo más. Un poco más de tiempo entre mensaje y mensaje, como si pensara antes de responder. Una atención pequeña que en mí ya no ponía. Eso también dolía, aunque me negara a reconocerlo. El día 9 fue cuando todo cambió de temperatura. Yo le había preguntado algo sin importancia. No recuerdo exactamente qué, algo sobre su trabajo o sobre alguna película. Una pregunta de relleno, de las que usas para mantener viva una conversación sin comprometerte con nada. Él no respondió a la pregunta. En su lugar escribió: «Oye, ¿tú crees que la gente puede cambiar de verdad? No me refiero a cambiar de hábitos, ni de ciudad, ni de trabajo. Me refiero a cambiar de dentro. ¿Crees que eso es posible? ¿O que solo aprendemos a escondernos mejor?» Me quedé mirando la pantalla. Era la clase de pregunta que no esperas en el día 9 de hablar con un desconocido. Era la clase de pregunta que no esperas en el año 2 de una relación tampoco. Era la clase de pregunta que Marcos no me había hecho a mí en mucho tiempo. Quizá nunca. Pensé en responder como Valeria. Algo neutro, algo que no comprometiera demasiado, algo que mantuviera el juego en pie. No lo hice. Respondí como yo. No con mi nombre, no con mis circunstancias, pero con mis palabras de verdad, con lo que yo realmente pensaba sobre esa pregunta.
Le dije que creía que la gente sí podía cambiar, pero que el problema no era el cambio en sí, sino que la mayoría de las veces cambiamos solos, en silencio, sin avisarle a la persona que tenemos al lado. Y cuando esa persona se da cuenta, ya llevamos tanto tiempo siendo distintos que el idioma que usamos para hablarnos ya no es el mismo. Lo envié. Esperé. Tardó 22 minutos en responder. Los conté. Escribió: eso es exactamente lo que siento, que en algún momento perdí el idioma. Y algo en mí, algo que llevaba meses tenso y encogido, se relajó de una manera que me asustó. Porque no me alegré de haber conseguido información útil, me alegré de haber sido escuchada. Y eso no formaba parte del plan. Esa noche, mientras cenábamos, Marcos me preguntó si me pasaba algo. Le dije que no, que estaba cansada del trabajo. Me miró un segundo más de lo normal. Luego siguió comiendo. Le mentí con la misma facilidad con que respiré después. Eso también tendría que haberme dicho algo. El día 13 fue el primero en que Marcos me escribió a mí antes de escribirle a ella. Lo sé porque los revisé. Revisaba los dos teléfonos todas las mañanas, antes de levantarme, antes de que él se despertara. Una rutina nueva que no había pedido tener y que ya era automática. Ese día me escribió a mí primero. Buenos días. Solo eso. A los 40 minutos le escribió a Valeria. ¿Dormiste bien? Anoche me quedé pensando en lo que dijiste. 40 minutos. Dos mensajes con 40 minutos de diferencia. Y el mío era el que tenía dos palabras. No dije nada. ¿Qué iba a decir? ¿Que lo sabía? ¿Que había estado despierta en la misma cama que él, a 30 centímetros de distancia, mientras él pensaba en una conversación que había tenido con una persona que era yo, pero que no era yo? Lo dejé estar. Respondí, buenos días, con la misma cantidad de palabras que él me había dado. Y en el otro teléfono, como Valeria, le dije que sí, que había dormido bien, y le pregunté en qué había estado pensando. Eso fue el día 13. Me habló. Me dijo, a veces termino el día con la sensación de haber actuado bien todo el tiempo, de haber dicho las cosas correctas, de haberme reído en los momentos correctos. Y cuando llego a casa y cierro la puerta, me pregunto si queda algo de mí que no sea el personaje. Lo leí 2 veces. Luego apagué el teléfono viejo y fui al baño a mojarme la cara con agua fría, porque lo que acababa de describir era exactamente lo que yo sentía. No en el trabajo, en la relación. Llevaba... Y ahora él me lo estaba describiendo desde el otro lado, sin saber que yo estaba al otro lado, sin saber que estábamos hablando de lo mismo, desde posiciones que deberían haber sido la misma, pero que habían dejado de serlo en algún momento que ninguno de los dos supo identificar. Los dos llevábamos tiempo actuando, y nunca nos lo habíamos dicho. Aquí fue cuando cometí el peor error de todos. No el de crear el perfil, no el de seguir con la conversación más allá de lo necesario. El peor error fue este. Empecé a usar a Valeria para vivir las conversaciones que la relación real ya no me dejaba tener. Empecé a hacerle preguntas. No las preguntas que haría una desconocida curiosa. Las preguntas que yo quería que alguien me hubiera hecho a mí. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo sin pensar en si estaba bien o mal hacerlo? ¿Hay algo que antes te importaba mucho y que ahora finges que no existe porque es más fácil? ¿Extrañas alguna versión de ti mismo que sientes que ya no puedes ser? Y él respondía, con una honestidad que no esperaba y que no supe cómo manejar. Con una honestidad que me rompía un poco cada vez. No porque fuera información que me dañara, sino porque era la prueba de que esa capacidad seguía ahí, intacta, esperando en él. La capacidad de abrirse, de ser vulnerable, de hablar de verdad. Solo que no conmigo, solo que con una persona que era yo, pero disfrazada. Fue en esos días cuando Elena me mandó un mensaje. Oye, ¿estás bien? Esta semana te noto rara. Lo leí. No respondí en el momento, seguí con lo que estaba haciendo. 2 horas después le escribí. Estoy bien, es el trabajo. Hablamos esta semana. No hablamos esa semana. Fue la primera vez en 12 años que le mentí a Elena con tanta naturalidad, sin dudar, sin sentir el peso de la mentira hasta mucho después, cuando ya había pasado y no había manera de deshacerla. Y eso me dijo algo sobre en qué me estaba convirtiendo.
algo que preferí no escuchar. El día 22, Marcos me dijo algo que me obligó a sentarme. Habíamos estado hablando de la sensación de volverse invisible para las personas que más quieres. No de manera dramática. Era una conversación tranquila, casi filosófica. Él hablaba de cómo hay momentos en que estás en la misma habitación que alguien y sin embargo sientes que esa persona no te ve, que te mira, pero no te ve. Le dije que entendía exactamente de qué hablaba. Él escribió, ¿sabes qué es lo más raro? Que a veces la solución no es hablar más. Es que la otra persona te haga la pregunta correcta. Una sola pregunta honesta puede abrir cosas que años de conversación no consiguen. Pensé en todas las preguntas que yo no le había hecho. Pensé en todas las preguntas que él no me había hecho a mí. Y luego pensé, con una claridad que dolía, que tal vez los dos habíamos estado esperando que el otro hiciera la primera pregunta honesta. Y como ninguno la hizo, nos fuimos quedando en silencio. Primero un silencio pequeño, luego uno mediano, luego uno tan grande que ya no sabíamos cómo cruzarlo. Esa noche, cuando Marcos llegó a casa, lo miré de una manera diferente a todas las anteriores. No con sospecha, no con rabia, con algo parecido a la tristeza. Porque lo veía, por primera vez en meses, como alguien que también estaba perdido. No como el responsable de nuestra distancia, sino como alguien que también estaba dentro de ella, sin saber cómo salir. Quise decírselo, no lo hice. Y eso me convirtió en parte del problema de una manera que todavía no había aceptado del todo. El día 31, hubo un momento que casi lo destruyó todo. Estábamos en casa una tarde de domingo. Yo tenía los dos teléfonos, el mío en la mesa del comedor, el viejo dentro del bolso que colgaba del respaldo de la silla. Marcos estaba de pie en la cocina, buscando algo en los armarios. Se acercó a la silla, estiró el brazo hacia el bolso. El tiempo se detuvo de una manera que no sé describir. Fue uno de esos segundos que duran mucho más de lo que deberían. Yo no me moví, no dije nada. Solo lo vi mover la mano hacia el bolso y pensé, se acabó, aquí se acaba todo. Su mano entró en el bolso, sacó las llaves que él mismo había dejado ahí por la mañana. Se fue a la cocina sin mirarme. Tardé casi un minuto en volver a respirar con normalidad. Me dije que eso era una señal, que tenía que parar, que el juego había llegado demasiado lejos y que cualquier día el momento no iba a terminar bien. Me lo dije con mucha convicción. Esa noche, antes de que él llegara al dormitorio, saqué el teléfono viejo del bolso y lo escondí debajo de la almohada. Un gesto nuevo, otro más que no me pregunté por qué hacía. Y cuando él se durmió, lo saqué despacio y vi que Marcos le había escrito a Valeria 2 horas antes. Decía, hoy tuve un momento raro, como si algo estuviera a punto de pasar y luego no pasara. No sé explicarlo. ¿Te pasa eso a veces? ¿Esa sensación de que algo está a punto de cambiar? Me pregunté a qué momento se refería, si era el mismo que yo. No le pregunté. Tenía demasiado miedo de la respuesta. El día 35, Marcos me dijo algo que no pude quitarme de encima durante días. Habíamos estado hablando de la memoria, de cómo recordamos las cosas de manera distinta a como ocurrieron, de cómo el cerebro reescribe los recuerdos sin avisarnos hasta que la versión que tenemos de algo ya no se parece a lo que fue. Y entonces escribió, a veces siento que ya te conozco, que hemos tenido esta conversación antes, pero en otro idioma. Me quedé completamente quieta. En otro idioma. Esa frase exacta, era lo que yo le decía a él cuando peleábamos. No cada vez, no siempre. Pero en los momentos en que la discusión llegaba a ese punto de frustración, donde ninguno de los dos conseguía hacerse entender, yo lo miraba y le decía, es como si hablaras otro idioma, como si las palabras que uso contigo significaran algo distinto en tu cabeza. Era una frase mía, completamente mía. Una de esas expresiones que uno va construyendo con el tiempo y que no suenan igual cuando alguien más las dice. Y él acababa de usarla, sin comillas, sin referencia, como si la hubiera pensado él. Lo primero que sentí fue un frío que empezó en el pecho y se extendió hacia afuera. Lo segundo fue preguntarme si era posible que fuera una coincidencia, que esa frase, tan específica, tan particular,
hubiera surgido en él de manera independiente, sin ninguna conexión con lo que yo le decía en la vida real. Era posible, no era probable. Y la diferencia entre esas dos cosas es donde vive el pánico. No le respondí de inmediato. Necesité 10 minutos sentada en el baño, con el grifo abierto otra vez, pensando en qué significaba eso. Si significaba que sabía, si significaba que solo era una coincidencia y yo estaba construyendo un edificio entero sobre una fisura que no existía. Si significaba algo intermedio, que era peor que las dos opciones anteriores. Al final respondí algo vago, que sí, que a veces también sentía eso, que había conversaciones que parecían continuar algo que no recordabas haber empezado. Él dijo, exacto, como si ya nos conociéramos de antes. No supe qué hacer con eso. Todavía no sé. Fue 3 días después cuando propuso quedar. No lo anunció de manera dramática. Fue casi natural, integrado en la conversación como si fuera lo siguiente lógico. Dijo que llevaba semanas hablando conmigo y que había algo en nuestra manera de conversar que no encontraba en ningún otro sitio. Que no quería presionar, que entendía si no quería, pero que le gustaría conocerme en persona algún día. Añadió, no por lo que pueda pasar, sino porque siento que si no lo hago, voy a perder algo que no sé cómo nombrar. Lo leí varias veces. El Marcos que yo conocía, el Marcos de todos los días, nunca habría dicho algo así. No porque no fuera capaz de sentirlo, sino porque hacía tiempo que había dejado de ponerle palabras a esas cosas. Y yo lo sabía porque era el mismo problema que teníamos los dos. Habíamos dejado de nombrar lo importante por miedo a que nombrarlo lo hiciera más frágil. Pero este Marcos sí lo nombraba. Este Marcos, el que hablaba con Valeria, decía exactamente lo que sentía. Y yo no supe si eso me hacía quererlo más o tenerle más miedo. Durante 2 días no respondí a lo de quedar. Seguí la conversación por otros lados. Hablé de otras cosas. Lo esquivé con la habilidad de alguien que lleva tiempo esquivando conversaciones incómodas. Pero la propuesta estaba ahí, y yo la sabía ahí. Y cada vez que abría el teléfono viejo, la veía antes que nada lo demás, esperando. La noche del día 41, Elena me llamó. Dejé que sonara. Me mandó un mensaje. Llevas semanas sin aparecer. Empieza a preocuparme de verdad. Lo leí. Bloqueé el teléfono. Lo dejé boca abajo en la mesita. Eso fue lo que más me asustó de todo ese periodo. No los mensajes de Marcos, no la frase del otro idioma, no la propuesta de quedar. Lo que más me asustó fue darme cuenta de que había dejado de hablar con Elena, no porque no tuviera nada que decirle, sino porque lo que tendría que decirle era demasiado. Porque en el momento en que se lo contara, todo se volvería real de una manera diferente. Tendría que escucharme explicarlo en voz alta, y no estaba segura de poder hacerlo sin que la versión que le contara revelara cosas que todavía no estaba lista para reconocer sobre mí misma. El día 43 por la tarde respondí a lo de quedar. Antes de hacerlo estuve sentada con el teléfono en la mano durante 15 minutos. Me pregunté qué estaba haciendo. De verdad, con calma, sin dramatismo. ¿Qué estaba haciendo? La respuesta honesta era esta. Ya no lo sabía. Había empezado esto para saber si Marcos podría engañarme. Para entender si la distancia que sentía entre nosotros era culpa de algo que él estaba haciendo o simplemente el deterioro natural de algo que se había ido apagando solo. Y ahora, 43 días después, lo que tenía era esto. Un hombre que no me había pedido nada inapropiado, que no había mentido sobre tener pareja, que había hablado con una desconocida de sus miedos y sus silencios, y de la sensación de haber perdido el idioma con la persona que quería. Un hombre que me había hablado a mí de cosas que no me decía a mí. Y una mujer que era yo, que le había respondido desde detrás de un nombre prestado, que había encontrado en esa pantalla la única conversación real que había tenido en meses. Eso era lo que había conseguido, no una prueba de infidelidad, una prueba de hasta dónde nos habíamos alejado los dos. Escribí, dime cuándo. Lo envié antes de poder arrepentirme. Él respondió en 3 minutos. El jueves, hay un café cerca de Malasaña que me gusta. A las 6, si te va bien. Malasaña. A 10 minutos de casa.
A 10 minutos del sitio donde los dos vivíamos. Cerré el teléfono. Lo guardé en el bolso. Me quedé mirando la pared durante un rato que no supe medir. La cita era en 3 días. Y yo todavía no sabía quién iba a aparecer. Si iba como ella, o si iba a confesar todo, o si simplemente no iba. Las tres opciones me aterraban por razones distintas. Pero lo que más miedo me daba no era ninguna de esas tres. Lo que más miedo me daba era que, en algún punto entre el día 12 y el día 43, había dejado de importarme cuál era la respuesta correcta. Y eso significaba que el juego había terminado de una manera que yo no había elegido. No porque alguien hubiera ganado, sino porque yo lo había perdido desde dentro. Llegué 20 minutos antes. No fue un plan. Nada de lo que hice ese día fue un plan. Llevaba 43 días con un plan para cada momento, con cada respuesta calculada, con cada paso pensado antes de darlo. Ese jueves por la tarde fui al café de Malasaña sin saber exactamente qué iba a hacer cuando llegara. Y esa ausencia de plan era la cosa más honesta que había hecho en semanas. Me senté en la terraza de la acera de enfrente. No en el café, enfrente. Pedí un agua. Me la trajeron. No la bebí. Miraba la entrada del local con esa atención tensa de quien espera algo que no sabe cómo va a llegar. Los que entraban y salían eran desconocidos, gente normal con sus propias tardes, sin saber que yo estaba ahí sentada en el borde de algo que no sabía nombrar. A las 6 menos 3 minutos lo vi. Vino por la derecha. Llevaba la chaqueta gris. La conocía de memoria. Esas cosas se te pasan por la cabeza en momentos así. Entró en el café. 30 segundos después el teléfono viejo vibró sobre la mesa. Ya llegué. Estoy dentro, cerca de la ventana. Lo leí. Miré hacia la ventana del café. Lo vi a través del cristal, de pie, revisando el teléfono, mirando hacia la puerta cada pocos segundos, esperando a alguien que había visto las pocas fotos de perfil de una mujer que no existía, buscando a una persona que era yo, pero que no lo sabía. O eso creía yo. Estuve 5 minutos sin moverme. No porque tuviera miedo de confrontarlo. No exactamente. Era algo diferente. Era que en el momento en que cruzara esa calle y entrara en ese café, todo lo que había construido durante 43 días se iba a deshacer. El juego iba a terminar. Y aunque el juego era una mentira, dentro de él había cosas que eran verdaderas, conversaciones que habían sido reales, preguntas que sí habían tenido respuestas honestas. Todo eso iba a romperse, y yo no sabía lo que quedaba después. Me levanté. Crucé la calle. Empujé la puerta del café. Me vio antes de que yo dijera nada. Estaba mirando hacia la puerta, como había estado mirando cada vez que alguien entraba. Me vio. Reconoció mi cara. Y pasó algo que no esperaba. No se sorprendió. No fue la expresión de alguien al que han descubierto. No fue la expresión de alguien que intenta construir rápidamente una explicación plausible. Fue algo más quieto. Algo que se parecía, de una manera que no entendí hasta más tarde, al alivio. Me acerqué a su mesa. Me senté frente a él sin que me lo pidiera. Ninguno habló durante lo que debieron ser 30 segundos, pero que se sintieron como mucho más. Era el tipo de silencio que no se llena, porque los dos saben que lo que viene después va a cambiar algo, y ninguno quiere ser el primero en mover esa pieza. Fui yo, dije, fui yo. 2 palabras, sin explicación, sin disculpa todavía, solo eso. Él asintió, despacio, como quien confirma algo que ya sabía. Y ahí fue cuando sentí que el suelo se movía bajo mis pies, pero no de la manera que esperaba. Pregunté, ¿cuándo lo supiste? No pregunté si lo sabía. Pregunté cuándo, porque su manera de asentir no era la de alguien que acaba de entender algo. Era la de alguien que lleva tiempo cargando con esa información y por fin puede soltarla. Me miró. Dijo, el día 12. El día 12. Necesité un momento para procesar eso. No el día 30, no el día 40, el día 12. 3 días después de que le respondiera con honestidad sobre si la gente podía cambiar. Me di cuenta entonces. No fue la respuesta en sí lo que lo delató. Fue que tardé 22 minutos en escribirla.
Él lo había mencionado en un mensaje posterior, casi de pasada. Me gusta que piensas antes de responder. Yo lo había leído como un cumplido. Era una confirmación. El día en que había dejado de responder como Valeria y había respondido como yo. Él lo había notado ese día y había seguido hablando durante 31 días más, sabiendo. La voz me salió más pequeña de lo que quería. ¿Por qué? No añadí nada más. La pregunta era suficiente sola. Él tardó en responder, no porque no supiera qué decir, sino de la manera en que se tarda cuando lo que vas a decir es verdad y la verdad pesa. Dijo, porque era la única forma en que me dejabas acercarme. Lo escuché. Lo escuché de verdad, de esa manera en que escuchas cuando algo te golpea en un lugar que llevaba tiempo sin que nadie tocara. Porque era la única forma en que me dejabas acercarme. No dijo, te descubrí y decidí seguir el juego para ver hasta dónde llegabas. No dijo, quería atraparte en tu propia trampa. No dijo nada que convirtiera eso en una venganza o en una estrategia. Dijo que era la única puerta que yo le había dejado abierta y que la había usado. Me quedé sin palabras durante un momento que no supe medir. El café seguía funcionando a nuestro alrededor. Alguien pedía en la barra. Alguien se reía en la mesa del fondo. El mundo continuaba como si nada, completamente ajeno a lo que se estaba deshaciendo en esa mesa pequeña cerca de la ventana. Quise decirle que eso no era justo, que si quería hablar conmigo, podría haberlo intentado de otra manera, que podría haber insistido, haber buscado la manera de tener esa conversación en la vida real, en lugar de meterse en un perfil falso que yo había creado. Pero mientras lo pensaba, me di cuenta de que yo también podría haber hecho lo mismo, que yo también había elegido la pantalla, en lugar de sentarme frente a él y decirle, estoy aquí, te estoy perdiendo, no sé qué estamos haciendo, pero sé que algo está muy mal y tengo miedo de que sea irreversible. Ninguno de los dos lo había hecho. Los dos habíamos elegido el camino más largo, el más raro, el más doloroso, y sin embargo, era el único por el que habíamos conseguido llegar hasta aquí. Me pregunté cuántas parejas llegan a ese punto, al punto en que la única manera de hablar de verdad es fingir ser alguien diferente. Si eso era algo que nos pasaba solo a nosotros, o si era una enfermedad más común de lo que nadie admite en voz alta. No encontré respuesta. Solo encontré la cara de Marcos mirándome desde el otro lado de la mesa, esperando algo que yo no sabía exactamente qué era. Hubo un silencio. Luego él puso el teléfono sobre la mesa. Lo giró hacia mí. Estaba abierto en los contactos. En la entrada de Valeria. Miré la pantalla, y el aire se me quedó atascado en algún punto entre los pulmones y la garganta. Debajo del nombre, en el campo de notas que muy poca gente usa, había una línea de texto, 4 palabras. La versión de ella que ya no me deja ver. Lo leí una vez, lo leí otra. No decía chica misteriosa de Instagram. No decía posible fraude, investigar. No decía nada de lo que habría escrito alguien que cree estar hablando con una desconocida. Decía eso, la versión de ella. Desde el principio había sabido que era yo. Desde el día 12 había sabido con certeza. Y en ningún momento lo había anotado como una trampa o como una mentira. Lo había guardado como lo que era para él. Una versión de mí. La versión que yo le había dejado ver detrás de un nombre inventado, cuando hacía meses que no se la mostraba en la vida real. No había estado hablando con una desconocida. Había estado hablando conmigo. Con la parte de mí que yo había escondido detrás de la normalidad y el cansancio y de todas las conversaciones que habíamos dejado de tener porque eran demasiado difíciles o demasiado arriesgadas o simplemente porque habíamos dejado de intentarlo. Levanté los ojos del teléfono. Lo miré. Me preguntó, ¿cuándo fue la última vez que fuiste tú conmigo? Intenté recordar. No en ese momento, no de inmediato. Fue después, sola, cuando tuve espacio para hacerlo de verdad. Intenté recordar cuándo había sido la última vez que yo era completamente yo delante de él. No la versión funcional, no la versión que estaba bien, no la versión que no preguntaba demasiado para no empezar una discusión que no sabía cómo terminar. La última vez que había dicho algo verdadero, sin calcular primero cómo iba a recibirlo.
La última vez que había llorado delante de él por algo que me importaba de verdad, no por algo que ya era demasiado grande para contenerse. La última vez que le había hecho una pregunta honesta, esperando una respuesta honesta, sin miedo a lo que esa respuesta pudiera significar. No encontré la fecha, no encontré el momento, y eso me dijo algo que ninguna conversación de 43 días me había dicho tan claramente, que no había desaparecido de un día para otro, que había sido gradual, igual que todo lo demás en esta historia, que en algún punto entre el principio y ahora, yo había ido dejando partes de mí misma fuera de la relación, una por una, casi sin darme cuenta, hasta que lo que quedaba dentro era una versión que funcionaba, pero que no era entera. Y Valeria era las partes que había dejado fuera. No era una mentira, era lo que me sobraba. En el café no respondí a su pregunta, no porque no quisiera, sino porque era la primera vez en mucho tiempo que alguien me hacía una pregunta para la que yo no tenía respuesta preparada. Y decir «no lo sé» en voz alta habría sido demasiado, demasiado real, demasiado de golpe. Así que me quedé en silencio, y él no insistió. Salimos del café sin haber pedido nada. El camarero nos miró con esa expresión resignada de quien ya ha visto todo tipo de conversaciones en sus mesas y sabe reconocer cuando una no va a terminar en consumición. Caminamos. No decidimos caminar juntos. Simplemente los dos salimos por la misma puerta y seguimos en la misma dirección. Y ninguno dijo nada durante una manzana entera. Era la primera vez en mucho tiempo que estábamos en silencio, sin que el silencio fuera incómodo. Era un silencio diferente al que habíamos construido en casa. Ese era un silencio de evitación, de cosas que no se dicen porque cuesta demasiado decirlas. Este era otra cosa. Era el silencio de dos personas que acaban de decirse todo lo importante y todavía están digiriéndolo. Pensé en Elena, en el mensaje que no le había respondido, en que en algún momento tendría que sentarme con ella y contarle todo esto, y que probablemente ella diría algo que no querría escuchar, pero que necesitaría oír. Igual que siempre, pensé en el teléfono viejo que llevaba en el bolso, en si tenía que borrarlo todo, o en si las conversaciones de esos 43 días eran algo que merecía quedarse en algún sitio, como prueba de algo, no de una traición, de otra cosa que todavía no sabía cómo llamar. Pensé en el día 12, en que él había notado que era yo en el día 12, y había seguido. 31 días más, eligiendo seguir esa conversación a sabiendas, no para tenderme una trampa, sino porque era la única versión de mí a la que podía acceder. Eso me rompió de una manera silenciosa. No el hecho de que me hubiera descubierto, eso me daba igual. Lo que me rompió fue el motivo. En la esquina de la segunda manzana se detuvo. Sacó el teléfono. Abrió los contactos. Buscó a Valeria. Lo vi borrar la entrada. No lo hizo con rabia. No fue un gesto dramático. Lo hizo con la misma calma con que se guardan las cosas cuando ya no las necesitas porque ya están en otro sitio. Antes de que yo pudiera decir nada, explicó. Ya no la necesito. Hizo una pausa. Estás aquí. Dos palabras que eran la misma cantidad que yo le había dicho a él cuando entré al café. Fui yo. Estás aquí. Todo lo importante en esta historia había cabido en frases muy cortas. Me quedé mirándolo. Quería decirle muchas cosas, que lo sentía, que no sabía exactamente qué había estado buscando cuando creé ese perfil, pero que lo que encontré fue algo que no esperaba. Que había 43 días de conversaciones en un teléfono viejo que eran más honestas que muchos meses de vida compartida y que no sabía qué hacer con esa información. Quería preguntarle qué pasaba ahora, si lo que habíamos tenido podía sobrevivir al peso de lo que acabábamos de descubrir, si él podía mirarme sin ver también a Valeria, si yo podía mirarlo sin ver también al hombre que se había abierto con una desconocida de maneras que conmigo había olvidado. No dije nada de eso, porque todavía no tenía respuestas para ninguna de esas preguntas. Y decir las preguntas en voz alta, sin tener respuestas, era exactamente lo que nos había traído hasta aquí. Dos personas que se habían quedado calladas demasiado tiempo, porque hablar de algo sin saber cómo terminaba les daba demasiado miedo. Él se fue primero. No se despidió de manera especial. Me miró un momento,
Luego giró y se fue calle abajo. Lo observé hasta que dobló la esquina. Y luego me quedé sola en esa acera, con dos teléfonos en el bolso, y sin saber muy bien qué hacer con ninguno de los dos. El viejo, el mío, 43 días de conversaciones, 2 años y 4 meses de relación. ¿Cuál de las dos cosas era más real? No lo sabía esa tarde. Todavía no lo sé. Lo que sí sé es esto. Entré en ese juego creyendo que iba a descubrir algo sobre él, y lo que descubrí fui yo. Una versión de mí que solo existía cuando nadie me estaba mirando de verdad. Una versión que hablaba sin calcular, que preguntaba sin miedo, que respondía sin construir primero la respuesta adecuada. Una versión que, según él, llevaba tiempo esperando detrás de una puerta que yo misma había cerrado. No sé si lo que tenemos puede arreglarse. No sé si arreglarse es siquiera la palabra correcta para lo que necesitamos. Sé que esa noche llegué a casa, me senté en el suelo del baño y abrí los dos teléfonos al mismo tiempo, igual que al principio. Pero esta vez no había dos conversaciones, las dos estaban vacías. Y yo tuve que decidir, por primera vez en 43 días, qué quería decir. Con mi propia voz, sin red, sin nombre prestado, solo yo. Y me di cuenta de que no sabía por dónde empezar. Eso, más que cualquier otra cosa, era lo que tenía que cambiar.